en protección de datos personales, sea desde un punto de vista legal o técnico, y más importante, que combine las dos. También tiene que tener un conocimiento del negocio. ¿Y por qué esto es importante? Porque el delegado tiene que tener una visión de servicio para el negocio. El delegado no va a ser en ningún momento un opresor o una persona negativa dentro de la organización. Al contrario, va a ser la persona que va a ayudar que este negocio prospere en innovación y va a buscar soluciones también en esta función de asesoría. Sigo viendo que no se escucha. No sé si es que pudiera hacer algo adicional, no sé si, Rafael, voy a desconectar el audio y lo conecto nuevamente porque veo que hay muchas personas que no escuchan. Bueno, ahorita acabo de volver a conectar los audífonos. Espero que, veo que se está Se escuchando. escucha bien, puede ser Sí, temas puntuales de la conexión en algunos casos. me da muchísima pena que haya este problema. Pero bueno, en todo caso, continuando con el tema, tener Solo para, conocimientos, solo sí, esta vamos a grabar y para lo que no escuchen, lo vamos a colgar para que después lo puedan escuchar el audio completo, ¿no? Está grabándose la sesión. Entonces lo vamos a colgar en los canales oficiales para que puedan escuchar los que ahorita tienen problema con audio. Así que no se preocupen. perfecto, perfecto. Bueno, todo problema tiene solución. Volviendo al tema, necesita ciertas habilidades de conocimiento del negocio. El delegado no puede ser aislado de las operaciones de la empresa, del responsable o del encargado. ¿Por qué? Porque su asesoría y su supervisión tiene que ser transversal en todas las operaciones y en todo el giro del negocio como tal de la empresa. ¿Y esto qué va a permitir? Como les mencionaba, de que finalmente el delegado sea un aliado en el desarrollo. Nosotros estamos en un estado de crecimiento exponencial respecto a las empresas, la estructuración comercial dentro de Ecuador, y esto va a permitir que en la protección de datos, en vez de ser una traba para la organización, al contrario, sea algo que promueve la innovación y la tecnología. Asimismo, necesita ciertos conocimientos del marco regulatorio sectorial. No va a ser lo mismo la supervisión y la asesoría que va a tener un delegado de una empresa de comercio común y corriente a un delegado de un hospital, de una empresa pública, de un banco. Necesita ciertos conocimientos específicos de la normativa sectorial, porque en muchas de estas normativas existen regulaciones específicas respecto a las medidas de seguridad y la forma de aplicar y tratar los datos personales. Y finalmente necesita sí o sí habilidades blandas. ¿Por qué? Porque el delegado tiene que tener capacidades de negociación, comunicación, diagnóstico y acción. Recordemos que el delegado es la persona que directamente atiende los ejercicios del derecho de los titulares. Entonces, para evitar que, primero, exista un incumplimiento de parte de la empresa, el delegado es la persona que va a tener que acompañar este proceso y más que nada evitar que esto represente también un daño a largo plazo, ya sea económico o reputacional. Y aquí hay que hilar fino, porque esto no quiere decir de que el delegado es un asesor jurídico o es un representante de la compañía. No, es una persona que trabaja como supervisor y asesor en materia de protección de datos personales, pero en alianza de las operaciones que correctamente se han manejado dentro de la empresa. Y aquí viene el papel fundamental de llevarlo y encaminar al encargado y al responsable de tratamiento como delegado a que cumpla esta normativa en este sistema complejo de compliance, que es la protección de datos personales, para evitar una sanción posterior. Ahora, cuando nosotros pensamos, bueno, ¿quién necesita un delegado de protección de datos personales? Lo que yo siempre sugiero es hacer un ejercicio de descarte. Entonces, primero, ¿eres o no eres una empresa del sector público o una institución, una organización del sector público? Si lo eres, necesitas un delegado de protección de datos personales. Siguiente descarte. ¿Cumples o estás dentro de alguna de estas actividades específicas que la Superintendencia de Protección de Datos Personales en el reglamento del delegado señala que son de obligatorio cumplimiento en que se tenga un delegado de protección de datos personales?
Si es que estás dentro, estás en curso en alguna de estas actividades, necesitas nombrar un delegado. ¿Cuáles son? Educación inicial, general, básica, bachillerato, educación superior, actividades que traten categorías especiales de datos relacionados a menores de edad, actividades financieras, sector seguro, publicidad, todo el ámbito de la salud, sector farmacéutico, seguridad privada, administraciones de urbanizaciones, conjuntos residenciales, privados o propiedades horizontales, federaciones, asociaciones deportivas profesionales, colegios, telecomunicaciones, el sector de videovigilancia y de geolocalización, las tecnologías de la información, y esto abre un amplio espectro de todas las empresas y todos los servicios que pueden incluirse dentro de este marco, y las concesiones de servicios públicos. Si tu empresa como responsable o encargado de tratamiento entra dentro de su giro del negocio en alguna de estas actividades, necesitas un delegado de protección de datos personales. Ahora, ¿qué pasa cuando no soy sector público, no estoy dentro de estas actividades? Necesito hacer un test legal y técnico para poder determinar si necesito o no necesito un delegado. Y aquí es donde entra la evaluación acerca de si es que se maneja un control permanente y sistematizado de una gran escala de datos o se maneja una gran escala de datos de categorías especiales. En estos dos casos, yo voy a tener que analizar bajo qué condiciones, cuál es el alcance y el volumen de estos datos que yo estoy manejando para ver si entro dentro de estos presupuestos, levantar y documentar esta decisión y designar a un delegado si es el caso. Y por eso es que aquí quizás es muy importante y relevante la asesoría que pueden llegar a tener estos responsables y estos encargados al momento de designar, porque quizás nosotros podemos pensar, bueno, soy una empresa común y corriente, soy una empresa de transporte o soy una empresa de comercio, no manejo datos a gran escala, no tengo datos de categoría especial, pero resulta que mi pequeño negocio tiene alrededor de 600 trabajadores y esos 600 trabajadores yo manejo una nómina donde están todos sus datos de salud por las evaluaciones que periódicamente realizo o acerca de las capacitaciones de estos trabajadores. Entonces, quizás aquí, dentro de ese escenario, puedes estar incluido en alguno de estos presupuestos en que te obliga la normativa a designar un delegado de protección de datos personales. Ahora, para yo un poco concluir este espectro normativo general del delegado, en efecto, como mencionaba Luis, nosotros tenemos un plazo para el nombramiento, un plazo para poder registrar el nombramiento del delegado. Acerca del nombramiento, esto es específicamente los requisitos que me dice el reglamento de delegado. Tenemos que cumplir los requisitos independientemente del programa de profesionalización que se tiene que hacer. Y este programa de profesionalización, que únicamente los pueden dar las instituciones de educación superior, también tiene que cumplir una serie de requisitos respecto a la malla que se tiene que impartir y el número de horas que se tiene que dar. Pero esto es independiente del nombramiento. Cuando se inscribe el nombramiento, la superintendencia me dice, tienes hasta determinada fecha para realizarlo. Si es que no se realiza, y esto es lo relevante, puedes incurrir en una infracción grave y esto representa el 1% del volumen total del negocio del año económico anterior. Entonces, esta es la importancia de que en este momento que ya estamos contra el reloj, hagamos un análisis de en qué situación se encuentra mi compañía. Estamos dentro de uno de estos presupuestos, esta es una medida que yo debo adoptar. Si la tengo que adoptar, designar a un delegado. Ese delegado puede ser ya sea por relación de dependencia o como un asesor externo, prestación de servicios, que me brinde este servicio de forma independiente, incluso ganando un poco más esta característica fundamental, que es la independencia de las funciones del delegado. Pero bueno, lo importante es siempre tener presente de que necesitamos realizar un análisis de cuál es la situación de la empresa y si dentro de este core de negocio, dentro de esta situación general que yo he analizado técnica y legalmente, tengo la obligación de designar un delegado. Dicho esto, Luis, te doy la palabra. Fantástica tu exposición, creo que nos quedó bastante claro quiénes deben tener un delegado de protección de datos y quién están obligados a nombrar. Pero más allá del cumplimiento, es una oportunidad también.
Y eso es lo que un poco quiero compartir con ustedes. Me voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si todos la ven. Sí se ve, Luis. Un segundo. Un segundo. Me dan. Me dan 2 minutos. Muy buenas noches. Sí, Hola. ¿Podría sí, buenas aprovechar noches. una pregunta hasta que usted logra compartir lo que quiere hacer? En el caso de Eh, una, sí, así bien. Siga, por favor. en el caso de un conjunto residencial o una urbanización que tiene una nómina menor a 10 empleados, pero entre sus clientes tiene a 450 propietarios, ¿calificaría como dentro del grupo obligatorio de contar con un delegado? Solo para su información, hay un cliente que es una urbanización, fue ya, está con un proceso de auditoría por la Superintendencia de Protección de Datos Personales, por el uso excesivo de datos biométricos. Sí. Por datos Porque, biométricos. claro, porque utilizan para placas, utilizan para reconocimiento facial, para entrar a la urbanización y todas las cosas. Y más o menos es una urbanización del tamaño que usted me dice, por el número de habitantes que están, que están identificando con el Face ID. Entonces, lo que entiendo, le están definiendo que tiene que tener un delegado de protección de datos personales a la asociación. Nosotros tenemos un caso similar porque usamos una aplicación para hacer todo ese proceso de control, bitácora digital, etcétera. Pero el usuario, cuando accede a la aplicación, da un check, ¿verdad? Autorizando el tema de la información, el uso de sus datos personales, ¿no? Sí. Eh, Todo esto nosotros lo vamos a ver en este curso que vamos a presentar de profesionalización de datos personales, pero para un poco resumir por el tiempo, Ok, no solamente es tener el consentimiento. El consentimiento es una parte del sistema de gestión de protección de datos. El sistema de gestión de protección de datos tiene algunos componentes. Primero, es un sistema de gestión de basado en riesgos, donde tú tienes que haber evaluado y analizado cuáles son los datos y los tratamientos que tú haces de esos datos personales, cuáles son las medidas de mitigación y protección que tienes que tener y cuáles son todos esos consentimientos que tú has desarrollado, pero siempre en función del riesgo que tú hayas identificado dentro de tu organización o de tu ecosistema, ¿no? Entonces, vuelvo de nuevo, esto no es solamente tener una política de protección de datos o tener un consentimiento, va más allá. Y eso es lo que realmente te va a auditar, un sistema de gestión, y para eso la superintendencia sobre todo en este año, ha emitido más de 15 resoluciones que van desde gestión de riesgos, que van el modelo de hacer los contratos de encargo, el rol de datos personales y muchísimas cosas más. Entonces, todo eso hace que este proceso no solamente termine en tener o no tener un consentimiento, y entendiendo que el consentimiento, sí, como tal, te lo puedo dar y te lo puedo quitar, ¿no? Yo como el dueño de los datos personales. Entonces, todo es un proceso, pero para que lo entiendas, si tú me dices, las organizaciones tienen que tener un sistema de protección de datos personales, sí, lo tienen que tener, porque muchas de ellas manejan datos biométricos para sus procesos de seguridad y todos los temas, utilizan cámaras, muchos componentes, mucha información, ¿no? Y dependiendo del tamaño de ahí. Y eso lleva a que también tengas que tener un delegado de protección de datos, que puede ser externo, no necesariamente lo tienes que tener interno, pero puedes tener a alguien que te dé el servicio como externo para garantizar que estás cumpliendo con esto de aquí.
Eso un poco en resumen. Sí, Pero bueno, solo para acotar, Luis, y contestando la pregunta, en este caso es mandatorio, o sea, no hay excepción respecto a las urbanizaciones. Tienen que tener un delegado y como mencionaba Luis, esto es completamente diferente al sistema de medidas de seguridad técnicas y organizativas que va a tener que implementar la urbanización respecto a cualquier operación y tratamiento de los datos de sus residentes, de los visitantes, etcétera. Entonces, no se trata de, bueno, quizás cumplo con esta otra característica o este otro requisito que es el consentimiento, etcétera, y no necesito un delegado. No, es mandatorio, porque mandatoriamente, en este caso, necesito un delegado. O sea, ya existe casos de sanciones de parte de la superintendencia. están casos de administrativos. Hay ya creo que en este momento hay más de 70 procesos administrativos ya. Y gran parte los tenemos acá en la costa, en Guayas específicamente, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces vamos a ver que sí, más allá del cumplimiento normativo, más allá de tengo que tener para cumplir con la ley en muchos de los casos un encargado o un delegado de protección de datos, también hablamos algo que se llama la economía de la confianza, ¿no? Como todos sabemos, en el 2025 el activo más valioso de tu empresa no es el software ni la infraestructura, son los datos de tus clientes, empleados y usuarios, ¿no? Se estima que en estos 3 últimos años hemos producido casi el 300% de los datos existentes. Se estima que a finales de este año vamos a tener 175 zettabytes de datos en el mundo, ¿no? Solo para tener una referencia, en el 2021 teníamos 60, 50 zettabytes. Hemos pasado a 175 zettabytes este año. Y la gran mayoría de ellos son datos personales, ¿no? Entonces, la confianza digital se ha convertido en la nueva moneda del mercado global, ¿no? Quien pierde datos personales lo pierde todo. Sí. Estamos hablando que hay más de el precio de la confianza se puede catalogar ya en Europa, sobre todo, donde ya hay la aplicación de, de las multas. Últimamente estamos viendo que también el hermano país de Colombia ha empezado procesos sancionatorios bastante fuertes, ¿sí? Obviamente ellos llevan ya un proceso del 2011, tanto Colombia, Europa, ya casi 50 años en que está trabajando, pero ya están en un proceso de sancionatorio, ¿no? Y que están generando una facturación global del 4% de la facturación global anual, ¿no? En nosotros tenemos hasta el 1% de lo que se generó en ingresos del año pasado. Entonces, esto es ya no solamente un tema de confianza, sino también un costo que puede convertirse en un tema realmente catastrófico para una empresa. ¿Y el por qué? Tiene su razón de ser, porque nosotros somos los custodios del bien más preciado de hoy día de, de un ser humano, ¿sí? Algo que puede comprometer derechos y libertades, que son los datos personales y los datos sensibles, ¿no? Hoy en día también el rol del delegado de protección de datos, ¿sí? No solamente pasa a ser un centro de costos como tal, tenemos que invertir en él, ¿no? La realidad es que este rol se puede convertir en un facilitador eh, del, de, de mejorar la gestión de los datos en una organización. Nosotros, después de una experiencia de más de 50 implementaciones en los 2 últimos años, nos hemos dado cuenta de lo débil que ha sido el gobierno de datos en una organización, ¿sí? Hemos tenido el tema de que muchas organizaciones se han dedicado a acaparar datos, pero sin un debido control. Eh, que tenemos datos del estado civil de una persona de hace 15 años, cuando esa persona se casó, se divorció, enviudó, cuántos estados civiles ya ha pasado, y nosotros lo seguimos teniendo como soltero. ¿Para qué lo tenemos? ¿Sí? ¿Cómo tenemos nuestro gobierno de datos? ¿Qué calidad de datos estamos teniendo y recabando?
Entonces, esto nos hace replantear estrategias como la minimización, pseudominimización, pero realmente aprovechar ese activo que a veces ni nos hemos dado cuenta que lo tenemos en las organizaciones. Somos uno de los países en Latinoamérica que menos rentabiliza los datos. Sí, nosotros no rentabilizamos ni el 7% de los datos que tenemos contra Latinoamérica, que está retroalimentando casi el 15%, y otros países como Europa que están entre el 30-35% que generan valor con esos datos, ¿no? Entonces, en el Ecuador el reloj empezó a correr, ¿no? Como desde que se aprobó el 2021 la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿sí? El 2023 que ya se oficializó el reglamento, el 2024 en que ya se creó la Superintendencia de Protección de Datos, y básicamente en estos últimos meses del mes de julio ya tenemos resoluciones sobre incluso el reglamento del delegado de protección de datos, el reglamento para la profesionalización del delegado de datos, las metodologías operativas para la evaluación de impactos y gestión de riesgos, ¿sí? Y eso es lo que nos dice es incluso la metodología para multar en protección de datos. Lo que nos dice es que ya tenemos una señal de partida, sí, una señal de partida, es decir, que necesitamos sí o sí tener este oficial de protección de datos personales en nuestra organización, y ya nos está presionando la superintendencia porque ya nos está pidiendo el registro del mismo. Se estima que no menos de 8.000 delegados de protección de datos personales solamente se necesita para Ecuador, ¿sí? Y el rol no va más allá de policía a un estratega, ¿sí? No estamos pensando en un delegado de protección de datos como un auditor, sino como un estratega, ¿sí? Como un socio de negocio, que es el traductor de la ley compleja de riesgo de negocios, comprensible para el CEO y el directorio. Gestión de riesgos que en muchas de las organizaciones no se maneja ese concepto, ni gestión de riesgos financieros, ni de seguridad, y tampoco se ha gestionado una gestión de riesgos para la protección de datos personales, ¿no? Entonces, vamos a tener un arquitecto, ya se está lanzando la guía para generar la protección de datos, la privacidad del diseño, ¿sí? Entonces, nosotros desde que construimos un proceso, desde que construimos una aplicación, nosotros tenemos que pensar cómo proteger la privacidad, ¿sí? Y diplomático es enlace oficial y estratégico con la Autoridad de Protección de Datos, ¿sí? Nosotros, el DPO es el que va a tener el enlace con la autoridad y también con los titulares, ¿sí? Yo, como siempre digo, uno se gradúa de delegado de protección de datos personales cuando le toca responder a una petición de uso de derechos. Ahí es cuando realmente uno tiene que pensar en todo lo que aprendió, en toda la normativa, en todos los procesos para saber cómo contesto, ¿sí? En base a la ley, eh, y cómo también protejo la confianza digital, ¿no? Este rol no frena la innovación, la habilita, no previene el uso de datos, asegura que generen valor sin generar riesgo legal, ¿sí? Tengamos datos, nadie dice que no los tengamos, pero tengamos datos que generen valor para alguien, ya sea para el cliente o ya sea para la organización, ¿sí? Eh, la oportunidad número uno, el rol del delegado de protección de datos no puede ser un rol de mando bajos, es un rol que se tiene que sentar en la mesa directiva, ¿no? Que necesita una independencia operativa, que necesita un acceso directo a la alta dirección sin intermediarios, que tiene que tener los recursos adecuados para garantizar y minimizar el riesgo, ¿no? Con presupuestos y equipos para cumplir su función, ¿no? No es un rol junior, en muchos casos, podríamos decir, es un salto, a veces los que han pensado del lado tecnológico, del gerente de TI al director de confianza digital, ¿no? De asesor legal a director estratégico de privacidad, un rol que reporta al CEO, no al gerente de sistema. Sí. El consultor como servicio, también hay las oportunidades para que muchos de ustedes
puedan dar también el servicio como DPO externo, que la ley lo permite, está definido y lo puede realizar, ¿no? Entonces hay muchas pymes que en Ecuador no pueden pagar un DPO a tiempo completo, tampoco lo necesitan. Además, porque con lo que el programa de profesionalización, que tiene que saber la parte normativa, que tiene que saber la gestión y evaluación de riesgos, ¿sí? Y que tiene que conocer de tecnología, lo hace un rol bastante complejo, bastante extenso, ¿sí? Y es un rol que no nos va a costar eh, $1.000. Entonces es un rol por la importancia, por la confianza que necesitan. Incluso el delegado de protección de datos, tú no lo puedes votar por votar, ¿sí? Justamente el reglamento le da un amparo para que pueda trabajar con independencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, tú puedes ser un DPO externo que puedes tener 5, 10 o 20 empresas simultáneamente, obviamente dependiendo del tipo de empresas y todas las cosas, ¿no? Hay unos casos que una sola empresa eh, necesite un DPO tiempo completo y ahí sí no lo puedes trabajar, ¿no? Hay casos y casos. Sí. Y el mercado global, una sola llave. Para nosotros, muchas veces los clientes que nos empezaron a llegar no fueron porque ya estaba el superintendente. No había todavía superintendencia, no había superintendente nombrado, pero como necesitaban hacer negocios, sobre todo con Europa, las regulaciones o las medidas europeas para poder hacer negocios eh, exportadores con compradores en Europa obligaban a cumplir ya con tener una política de protección de datos. Incluso ya este año empezaron a pedirle incluso auditorías de protección de datos personales, ¿no? Entonces, en Brasil, cargado obligatorio para el tratamiento de datos, en Colombia lo mismo, en México también hay una persona, en Perú también hay en la oficina. Entonces, es una carrera que no solamente la puedes aplicar en el Ecuador, la puedes aplicar en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Y obviamente como hoy en día hacemos negocios con el mundo, nosotros nos toca conocer no solamente nuestra legislación, sino las diferentes legislaciones para saber cómo tenemos que trabajar cuando tratamos datos de otros países, ¿sí? Y entonces, normalmente los primeros 90 días en un plan de impacto de un DPO profesional, ¿sí? Está en diagnosticar, en construir y en ir desarrollando una cultura hacia la protección de datos personales, ¿no? La brecha de credibilidad, ¿cómo demuestra realmente que sabes? Lo que no buscas, un lector de normativas, alguien que improvise soluciones, consultores sin respaldo institucional, profesionales sin metodología probada. Lo que hoy en día las empresas están buscando, nacionales e internacionales, es un profesional validado oficialmente. Es por eso que la Ecotec también está sacando su certificado de protección de delegado de protección de datos personales con el aval de la superintendencia. Alguien con autoridad reconocida. Necesitas que tus instructores tengan las experiencias, o sea, la experiencia de haber, como yo siempre digo, haber vivido la calle de la protección de datos personales en el Ecuador, un expertise demostrable y certificable, independencia y ética comprobada, ¿no? El aval de la autoridad, un programa avalado, 100% reconocido y con una metodología que te permita generar ese impacto en 90 días, ¿no? Sí. Y eso te lleva a dejar de ser un costo, un DPO que te genere solamente costos, sino que te genere una ventaja competitiva como tal. Eso es lo que quería presentarles el día de hoy. Quedo abierto a cualquier pregunta que tengan en conjunto con Luisa. ¿Qué tal? Sí, mira, actualmente por medio del chat han generado lo que es una pregunta, donde dice: saludos doctores, tengo una consulta, ¿cómo procedería la designación de un delegado de protección de datos para un grupo empresarial? Puede ser un delegado para todo el grupo, siendo que el grupo empresarial tiene una empresaría de asesoría, una casa de valores, una administradora de fondos, un factoring, 2 almacenes electrodomésticos. Mira, a ver,
como este es un proceso de evolución, primero lo que tienes que saber que el delegado de protección de datos no implementa, no es el responsable de implementar, incluso te lo dice ya el último reglamento como tal, ¿sí? Es alguien que ya va a operar sobre una implementación. Entonces, sí, si tú ya tienes implementado tus sistemas de gestión de protección de datos personales, tu modelo de gestión de datos personales, eh, y dependiendo del volumen, porque tú puedes tener pasa que hay muchas empresas que tienen una gran matriz y tienen empresas pequeñas para varios servicios, ¿no? Entonces ahí normalmente lo que tú haces es tener un solo delegado para ese grupo de empresas. Pero cuando tú tienes empresas, por ejemplo, tienes por un lado, tienes una clínica y tienes un retail y tienes otros negocios, a veces eso te puede complicar que tengas un solamente legado, porque tú te tienes que no solamente conocer bien el reglamento, tienes que conocer el negocio y tienes que entender el negocio y tienes que entender los riesgos. Entonces, operativamente puede ser, o sea, la ley te faculta que tú puedes tener uno por grupo económico y no necesariamente que pertenezcan al mismo RUC ni nada, no. Tú puedes definir uno por varias empresas, pero lo que tienes que evaluar es que si realmente una sola persona le puede hacer frente a diferentes tipos o modelos de negocio, ¿no? Otra pregunta, dicen también, un momento, de manera macro, ¿cómo es un modelo de protección de datos? ¿Qué solicita la super de protección de datos? ¿Qué necesitas para hacer? Bueno, no sé si Luisa lo... Aquí lo complementamos, Luis, no hay ningún problema. Lo que quería contar en esa pregunta era de que verdaderamente la ley de protección de datos personales y la superintendencia como tal no es que me da un checklist a mí de qué es lo que tiene que contemplar un modelo de protección de datos personales. No es que me dice tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5. No. Me dice básate en los principios. ¿Por qué? Porque finalmente hay una doble función en estos principios. Generan derechos y obligaciones para el responsable y el encargado. Entonces, dentro de estos principios yo tengo que hacer mi checklist de cumplimiento. Si es que yo tengo un deber de informar, tengo que verificar cómo estoy informando, es una información accesible a todas las personas, quiénes son los titulares a los que tengo que informar, si yo tengo un principio de conservación, qué datos estoy tratando y cuánto tiempo necesito. Lo tengo documentado, soy plenamente consciente de cuánto tiempo tengo que guardar estos datos. Tengo datos más de 20 años, ¿los necesito o no los necesito? Si tengo un principio de finalidad, verificar que sobre cada uno de los tratamientos y operaciones, yo sé cuál es la finalidad asociada a ese tratamiento y si estoy pidiendo o tengo una base legitimadora concreta sobre ese tratamiento. Entonces, mi criterio en este caso es no busquemos tener un checklist de parte de la superintendencia. Lo que tenemos que hacer es transformar estos principios en mi checklist personal según mi modelo de negocio. Ahora, sí hay requerimientos específicos. Por ejemplo, tengo que tener un registro de actividades de tratamiento en donde yo pueda visualizar completamente cuáles son los tratamientos respecto a cada una de las operaciones y procesos dentro de la empresa. Asimismo, tengo que realizar análisis de riesgos y tengo que realizar una evaluación de impacto en los casos que se requiera respecto al análisis que he obtenido. Si es que tengo un tratamiento de datos de categoría especial, por ejemplo, voy a tener que hacer también una evaluación de impacto. Asimismo, ¿tengo o no tengo la obligación de nombrar a un delegado? Si es que tengo, documentar y efectivamente nombrarlo. Si es que no lo tengo, documentar cuál es mi razón por la cual no estoy nombrando. Entonces, esas pudieran ser las macro obligaciones generales, pero siempre verificar que respecto a cada uno de los principios vamos a tener que generar una verificación de cumplimiento según mi modelo de negocio. Otra pregunta realizan es, ¿se debe ser experto en ciberseguridad para ser delegado de protección de datos? No, no. A ver, acá hay tres bases que están. La parte normativa legal, documental legal, la parte de gestión de riesgo, yo te diría que es la parte más importante, porque el objetivo de esto es que el riesgo siempre va a existir, nadie te puede decir que no va a pasar algo. Y no sea, digamos, no sea multado porque hubo un incidente de seguridad.
porque nadie puede, Amazon nos dejó sin servicios, Microsoft no hace mucho, les pasó a estos gigantes con todas las inversiones, ataques o problemas en los servicios. No te van a multar por eso. Lo que tienes que hacer es gestionar el riesgo, identificar el riesgo, tener medidas preventivas. Entonces, todo eso es lo que realmente te van a evaluar. Y obviamente tienes que conocer de la tecnología porque la mayoría de los datos hoy se tratan en medios digitales. Ojo, el tratamiento de datos es en físico y digital. Entonces, que tienes que conocer, sí tienes que conocer, tienes que saber de conceptos de ciberseguridad, sí. Hay muchos que piensan que implementando normas de seguridad informática como la 27001, dicen ya cumplo protección de datos. No, son primos hermanos, la seguridad informática es primo hermano del tratamiento de datos, pero no es lo mismo. Ni lo uno suple a lo otro, ni lo otro suple a lo otro. Otra pregunta indica, ¿cuáles son las competencias de un delegado de protección de datos? No sé si Luisa nos ayuda. Sí, bueno, las mencionamos de forma general, como hace un minuto indicaba Luis. Como tal, no tienes que saber de ciberseguridad ni seguridad de la información, pero sí tiene que formar parte de tus skills de conocimiento. Es decir, tú sí tienes que estar enterado de cuáles son los aspectos tecnológicos de seguridad de la empresa, cuáles son las certificaciones implementadas, cuáles son los requisitos de medidas de seguridad técnicas que necesito sobre cada uno de los tratamientos. Asimismo, tengo que tener un conocimiento amplio legal en materia de protección de datos personales. Tengo que conocer la normativa sectorial del negocio para el cual yo estoy trabajando como delegado de protección de datos personales. No es lo mismo ser delegado de un banco que ser delegado de una empresa de retail. Yo en tema financiero tengo una cantidad enorme de normativa sectorial que incluso me determina cuáles son las medidas de seguridad y cuáles son ciertos tipos y aspectos de tratamiento de datos personales en este ámbito específico. Tengo que tener habilidades de negociación, de comunicación y de resolución de problemas, porque recordemos que nosotros somos el contacto directo de cooperación con el titular de los datos. ¿A quién le llega la solicitud de ejercicio de derechos? Es al delegado. Entonces esas son un poco las habilidades en general. Para poder ser delegado necesito pasar el programa de profesionalización que aprobó la Superintendencia de Protección de Datos Personales y asimismo estar habilitado en mis derechos políticos, acreditar que tengo cierta experiencia también manejando este tema de protección de datos personales. Es importante que tomen en cuenta que no hay una receta única. Y aquí se habla de adaptación, ¿sí? Hay buenas prácticas, hay normativas, sí. No es lo mismo, como decía Luisa, no es lo mismo hacer, implementar protección de datos personales en un banco que en una tienda de retail, sí. Si bien es cierto, todos pueden tratar datos, pero todo se adapta a la proporcionalidad, ¿sí? Entonces, en función de eso es lo que tú tienes que adaptar en función de tu proporcionalidad, de tu riesgo, ¿no? Sí, la ley protege al delegado de protección de datos personales, porque es alguien que no trabaja por la organización como tal, trabaja es para proteger derechos y libertades del titular como tal. Y más que nada, esta protección va en el sentido de evitar que se ejerza algún tipo de coerción respecto al delegado al momento en que él tiene que actuar como un intermediario ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales o ante el titular. Es decir, yo tengo como delegado tener la suficiente confianza de que voy a poder dar mi asesoría, mi supervisión y dar mi criterio o contestar en este caso ya sea a la autoridad o al titular sin ningún peligro de que por esto la empresa o me despida o termine mi contrato o sea sancionado de alguna forma. ¿A ti te gusta escuchar música?
Tenemos otra pregunta que dice, para la creación de políticas de protección de datos de cada empresa, ¿se puede contratar una empresa de consultoría? ¿El análisis de esa empresa de consultoría acarrearía algún tipo de responsabilidad solidaria si incurriere en un error en la estimación de riesgo? A ver, normalmente primero tú sí necesitas, dependiendo de muchos tipos de organizaciones, por lo complejo que es el proceso como tal, o sea, porque tienes que tener especialistas en gestión de riesgo, especialistas en normativa, especialistas en seguridad, que te puedan hacer una implementación. Sí, entonces necesita realmente esos skills y hacerlo uno solo dentro de una organización es difícil porque además tienes que tener esa independencia o un criterio desde afuera o una visión desde afuera, una visión macro, ¿no? Entonces, uno para eso, sí necesitas. ¿Cómo tú te proteges ante un error en la gestión de riesgos o la evaluación de riesgos? Eh, Tú puedes poner, ahí sí ya dependerá un poco de cómo tú desarrolles ese contrato con tu consultora, ¿no? En qué son medidas o tú puedes imponer, ya sería un tema más contractual como tal, ¿no? Pero cabe recalcar, la responsabilidad siempre es del responsable, aunque sea redundante, el responsable, ¿sí? La organización o los encargados. O sea, son los que traten datos eh, por disposición del responsable. Entonces, el responsable como tal, sí, es el que tiene que garantizar. Y hay cosas que él no puede decir, no, el error fue del consultor. No, la responsabilidad siempre es de la organización. Y aquí acotaría algo, que precisamente esto es uno de los puntos relevantes de por qué es importante tener un delegado. Porque ¿qué es lo que ha pasado muchísimo en Ecuador a raíz de que el régimen sancionatorio entró en vigencia? De que comenzaron las empresas implementadoras o consultoras a implementar protección de datos personales y lo que hacían era entregar, bueno, aquí está tu registro, aquí está tu análisis, ahí está, te lo dejo hecho, pero la empresa como tal no era consciente de qué se había hecho, cómo se había hecho y por qué se lo había hecho, salvo pocas excepciones. Entonces, si es que efectivamente se contrata una consultora, lo cual es permitido, incluso el mismo reglamento lo prevé, lo importante es de que ese trabajo, esa documentación llegue al delegado y el delegado revise para ver si es que está dentro del cumplimiento normativo o está ajustado a los estándares de seguridad y se ajusta a la realidad de las medidas de seguridad que se necesita dentro de la empresa. Ahora, siempre va a existir un tema de carga probatoria. Si es que yo quiero ir en contra de esta empresa consultora porque no aplicó los estándares correctos o porque no se ajustó a la información que yo le di, tengo que poder demostrar que efectivamente aquí hubo incumplimiento de parte de ellos. Pero por eso es importante que las empresas y las organizaciones conozcan estos temas. ¿Sí? Así no tengas que nombrar por ley o registrar por ley al delegado de protección de datos, tú siempre tienes que tener un encargado, porque siempre estás tratando datos, todos tratamos datos personales en la mayoría de organizaciones. Entonces, de cierta manera, en mayor o menor amplitud, tú tienes que cumplir con la protección de datos personales. Y eso es por eso es importante que conozcan, ¿no? Dice el abogado Wilder, en una institución pública debe el delegado de protección de datos ser un servidor de carrera. Bueno, en este caso dependerá de la forma de contratación
No hay una especificación en la normativa de que diga de que tiene que ser un servidor de carrera o puede ser también un nombramiento de libre remoción. Esto dependerá más bien de las necesidades institucionales y si es que existe una partida presupuestaria o si dentro de la institución pública este servidor de carrera puede ejecutar las funciones del delegado sin un conflicto de interés. Es decir, se lo designa solo para ser delegado de la empresa. No es que es delegado y también es asesor 1, analista 1 o asesor legal del director de la empresa o de la institución pública, por ejemplo. Dice Luis Andrade, ¿es necesario ese tema de la ley de protección de datos incluirlo en el reglamento interno de trabajo? Cuando tú haces una implementación, tú revisas todo para y tratar de alinear los procesos institucionales, los reglamentos, los códigos de trabajo y todos los temas hacia el modelo de protección de datos. Normalmente siempre tienes que hacer una revisión del reglamento interno para que pueda sustentar este modelo de gestión de protección de datos personales. Sí. A ver, Cristian, hay un tema con referente que, sí, hay que tomar en cuenta que en el proceso o los tratamientos de datos personales, no el delegado de protección de datos hace los tratamientos como tal, pero en el contacto con el titular, cuando hay un tema, hay un evento, un requerimiento de derechos que tiene que atender todos esos temas, obviamente es el delegado de protección de datos. Y ahí es por lo que yo le decía, un delegado de protección de datos se gradúa cuando tiene que resolver sus primeras inquietudes o temas de derechos o consultas o peticiones sobre protección de datos personales. En lo personal, a mí una de mis primeras consultas me la hizo el superintendente actual de protección de datos personales del Ecuador. Entonces, ahí uno tiene que revisar toda la normativa, mirar cómo le consulta, la base legal, la base técnica, para poder contestar y verificar que lo que está diciendo tiene un sustento, ¿no? Claro, y acotando lo que mencionabas, Cristian, en efecto, no es que el delegado tiene que implementar ni tiene que ejecutar la parte operativa. Recordemos que el ejercicio de derechos directamente el titular pide, por ejemplo, acceso a sus datos, o pide la eliminación de sus datos, o pide o se opone a determinado tratamiento. En este caso, el delegado es el que recibe esa solicitud y verifica si efectivamente yo tengo que darle acceso, le doy acceso a sus datos. O sea, es el contacto que tiene con el titular, pero no porque realice una implementación operativa, sino porque está facultado para poder atender este ejercicio de derechos. No es necesario, contestando lo que menciona Fernando, no es necesario, la implementación la tenemos que tener desde el 2021 más o menos, o sea, tenemos que, ya implementado debería estar. Si es que están en proceso de implementación o recién están realizando auditorías o consultorías respecto a esto, mi consejo es de que no esperen que estén implementados para poder inscribir el nombramiento del delegado, porque para la inscripción del nombramiento tenemos un plazo específico que ya lo dio la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Es independiente.
El plazo venció el 2023, que ya empezó mayo del 2023, que empezó en teoría la etapa sancionatoria. La ley es bastante clara en los temas de los requisitos para delegado de protección de datos, pero uno de los requisitos es que tiene que tener un título de tercer nivel en, carreras de derecho o de tecnología o comunicaciones. Creo que damos por finalizado lo que es el banco de preguntas. Y bueno, con todo, actualmente la universidad tiene lo que es este programa profesionalizante, lo que es el delegado de protección de datos, que tiene una duración de 80 horas, en donde inicia desde el 18 de noviembre y finalizaría el 29 de enero en este caso. Dentro de esas 80 horas está dividido en estas tres unidades, que sería la unidad 1, Derecho de Protección de Datos Personales; unidad 2, Metodológico, implementación de un sistema de gestión de protección de datos personales; y la unidad 3, Técnico, gestión de riesgo y seguridad de datos en este caso. Actualmente igual en el código QR ustedes van a poder registrarse para poder pedir información de este programa que estamos dando por parte de la universidad. Adicional también encontrarán lo que es el número de contacto y el correo, el cual también pueden ustedes contactarse y pedir toda la información correspondiente para poder ser un delegado de protección de datos, donde le brindaremos la información, los requisitos para poder aplicar al programa. Bueno, primero quiero agradecerles a todos por el tiempo y el espacio, y siendo un día, una semana tan corta y que todos se hayan muchos interesados, nos entusiasma el interés que despierta todavía la protección de datos personales en el Ecuador. Gracias a todos por escucharnos. Gracias también a ustedes por por poder compartir un poco de lo que se va a dar dentro de este programa para todos los participantes que se han podido conectar también el día de hoy. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches con todos, gracias.